La Copa del Mundo es el torneo más importante a nivel mundial. Los aficionados siempre esperan ver a sus selecciones en estas justas mundialistas, pero hay casos de equipos que han tenido que esperar muchísimo tiempo para regresar a estos torneos. Algunos equipos prácticamente esperan toda una vida para volver a estar en la Copa del Mundo. Por eso hoy te presento selecciones que tardaron décadas en regresar a los mundiales. Comencemos. Número 1. Canadá. La selección de la UJM Maple debutó en los mundiales en México 86. Tendrían una actuación bastante pobre, perdiendo sus 3 partidos y ni siquiera anotaron un tan solo gol, quedándose en el sótano del grupo sin puntos acumulados. Tuvieron que pasar 36 largos años para que Canadá volviera a los mundiales. En las eliminatorias fue una auténtica sorpresa, ya que derrotaron a Estados Unidos y también derrotarían a la selección mexicana. Finalizaron primeros contra todo pronóstico y además eran favoritas para realizar un buen papel en Qatar 2022. En la primera jornada darían buenas sensaciones. Lástima que perderían ese partido y bueno, perderían sus otros 2 partidos restantes. Pero al menos sumarían 2 goles a favor, pero tampoco se salvarían de quedar últimos de su grupo. Número 2. Países Bajos. La Orange clasificó a Francia 38 y en su segundo mundial serían eliminados por Checoslovaquia en la primera fase. Pasaron 3 décadas y media y la naranja mecánica nacería. Una gran generación dirigida por Rinus Michels se clasificaría al Mundial de Alemania 74, quedando líderes del grupo 3 por diferencia de goles. En la Copa del Mundo su desempeño fue extraordinario. Superaron sin muchas complicaciones la primera fase, donde acumularían 5 puntos y terminarían como líderes del grupo. Ya en la segunda fase fue cuando Países Bajos se convirtió en potencia. Golearían a la selección de Argentina, derrotarían a la Alemania democrática y lograrían el liderato del grupo venciendo 2-0 a Brasil, consiguiendo así el pase a la final del mundial, donde se enfrentarían a la selección de Alemania Federal. Lastimosamente no pudieron levantar la copa, pero esa generación marcó un antes y un después en la historia de Países Bajos. Número 3. Polonia. Otra selección que tuvo que esperar 36 años para regresar a una Copa del Mundo. En Francia 38, los polacos serían emparejados con Brasil, y este partido sería todo un espectáculo, terminando con un marcador de 6-5 a favor de la selección sudamericana. En las eliminatorias de la UEFA camino al Mundial del 74 lograron quedar líderes del grupo 5 con 5 unidades por encima de Inglaterra y Gales. En el Mundial no lo harían nada mal, arrasando con todos en la primera fase y quedándose muy cerca de acceder a la final en la segunda fase. Polonia en ese mundial logró derrotar a Brasil por la mínima y se consagró como la tercer mejor selección del mundo. Número 4. Estados Unidos. La selección norteamericana logró clasificar a la Copa del Mundo de 1950 y en tierras cariocas solo conseguirían derrotar a los ingleses por la mínima y perderían sus otros 2 encuentros, quedándose en la última posición del grupo. Los estadounidenses, luego de esa poca memorable participación, tendrían que esperar 40 años para volver a un mundial, el cual sería Italia 90. Lograron clasificarse al quedar segundos de la pentagonal final con 11 puntos, pero ya en la gesta mundialista les iría terrible. Serían goleados por Checoslovaquia en su debut en tierras italianas y perderían los otros 2 partidos. Al final se quedaron en el último lugar del grupo sin ningún punto acumulado. Número 5. Perú. Con la selección peruana ocurre algo curioso, ya que en 2 ocasiones han tenido que esperar décadas para ver a su selección nuevamente en un mundial. Los incas fueron invitados a la primera edición de la Copa del Mundo en 1930, donde no pudieron hacer mucho, ya que se quedaron eliminados en la última posición del grupo 3. Camino a México 70 lograron una sorpresiva clasificación eliminando a Bolivia,
y al albiceleste en una triangular que lideraron con 5 puntos acumulados. Con esto, Perú clasificó al Mundial 40 años después, donde tuvieron una muy buena actuación, logrando superar la fase de grupos y quedándose eliminados en cuartos de final ante Brasil. Perú se perdería el Mundial del 74, pero clasificaría al de Argentina 78 y también al de España 82, para luego ausentarse 36 largos años, hasta que lograría su boleto a los repechajes intercontinentales, donde vencerían a Nueva Zelanda para regresar a las Copas del Mundo en Rusia 2018. Y bueno, en el Mundial derrotarían 2-0 a la selección de Australia. Lástima que fue en la última jornada cuando ya estaban eliminados. Número 6. Bolivia. Bolivia fue invitada al Mundial de 1950, donde fue emparejada con Uruguay y pues se quedaría eliminada en la primera ronda. 44 años más tarde, los bolivianos conseguirían una histórica clasificación para Estados Unidos 94, después de realizar una muy buena eliminatoria donde quedaron segundos del grupo con 11 puntos. En el Mundial se quedarían eliminados en la fase de grupos con apenas un punto. Número 7. Corea del Norte. La primera vez que vimos a los norcoreanos en un mundial fue en Inglaterra 66, donde fueron una grata sorpresa. En fase de grupos vencerían a Italia por la mínima y lograrían clasificar como segundos del grupo a la siguiente ronda. Tendrían un espectacular partido contra la Portugal de Eusebio, siendo eliminados con un marcador de 5-3. Y la segunda vez que veríamos a la selección de Corea del Norte en un mundial sería 44 años más tarde, en Sudáfrica 2010. Lograron clasificar a este mundial después de quedar segundos del grupo 3 con 12 puntos acumulados. Y en tierras sudafricanas serían la peor selección del certamen, perdiendo todos sus encuentros, quedándose en el sótano de la tabla con ningún punto acumulado. Número 8. Turquía. Los turcos debutaron en el Mundial de Suiza 1954. Golearían a Corea del Sur 7-0, pero también serían goleados por Alemania Federal, quedándose así eliminados en la tercera posición del grupo 2. 44 años más tarde clasificarían nuevamente a un mundial. Turquía lograría quedar segunda de su grupo en la eliminatoria de la UEFA y posteriormente en los repechajes lograría eliminar a la selección de Austria. En Corea-Japón 2002 fueron asignados en el grupo C, donde lograrían avanzar a la siguiente ronda después de quedar segundos del grupo por mejor diferencia de goles. Eliminarían a Japón en octavos de final, a Senegal en los cuartos y caerían por la mínima ante Brasil en semifinales. En el partido por el tercer puesto, Turquía logró derrotar 3-2 a Corea del Sur y se proclamó la mejor tercera selección de aquel mundial. Número 9. Egipto. Fueron el primer país africano en disputar una Copa del Mundo en Italia 1934. Lastimosamente se quedaron eliminados en la primera fase tras caer 4-2 ante Hungría. Tuvieron que pasar 56 años para que en las eliminatorias rumbo a Italia 90, Egipto eliminara a la selección de Argelia y clasificara a su segunda Copa del Mundo. En el Mundial estuvieron asignados en el grupo F. Y bueno, el regreso de Egipto no fue tan triunfal, aunque empatarían 2 partidos ante Países Bajos y ante Irlanda, caerían en la última jornada por la mínima ante los ingleses, quedándose eliminados en la última posición del grupo. Número 10. Noruega. Los nórdicos disputaron la Copa del Mundo de Francia en 1938 y serían eliminados por Italia en la primera ronda. Para volver a ver a Noruega en un mundial pasaron 56 largos años. Los nórdicos lograrían clasificar a Estados Unidos 94 después de finalizar en la primera posición del grupo 2 con 16 puntos. En el mundial fueron asignados al grupo E, un grupo donde Noruega ganaría un partido, empataría un partido y perdería un partido, al igual que las otras 3 selecciones de ese mismo grupo. Noruega se quedó eliminada porque solo logró anotar un gol.
Número 11. Gales. Y finalizamos con la selección que más tiempo tuvo que esperar para regresar a un mundial. Gales disputó la Copa del Mundo de Suecia en 1958. Conseguirían quedar segundos del grupo con 3 puntos acumulados, pero en la siguiente ronda serían eliminados por Brasil. 64 años más tarde, Gales lograría clasificar al Mundial de Qatar 2022. Lograrían finalizar segundos de su grupo en las eliminatorias de la UEFA, ganándose el derecho de jugar los repechajes. Primero, derrotarían 2-1 a la selección de Austria, y luego vencerían por la mínima a los ucranianos para volver a las Copas del Mundo. ¿Y cómo les fue en Qatar? Bueno, en Qatar les iría horrible, quedándose eliminados en la última posición del grupo B con tan solo un punto.